enseñar las santas escrituras, tu palabra santa, tu palabra viva, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, Señor. Te agradecemos esta oportunidad en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues vamos a nuestro siguiente capítulo de Génesis. Vamos a Génesis 24. Rebeca y Isaac. Sí. Pero antes que eso, ¿no? Todavía es. ¿Cuál es? 24 de Génesis. Abraham busca esposa para Isaac. Una costumbre o una que prácticamente ya no se utiliza más que en algunos países de Medio Oriente, ¿verdad? En algunos casos del Oriente también, pero esta costumbre no se tiene, o en pueblitos así muy recónditos, muy arraigados en sus tradiciones. Pero tenemos a un Abraham con una casa, vamos a llamarla vacía. ¿Por qué vacía? Porque se fue su mujer. Una casa que de donde se acabó, a lo mejor él pensaba que podría seguir teniendo hijos de manera sobrenatural, ¿no? Porque el Señor le prometió que como las estrellas, ¿no? Así sería su descendencia. Y a lo mejor Abraham, ¿verdad? Dijo, pero se me fue la que es, ahora sí que la portadora, ¿no? De este vientre, ¿verdad? Reproductor. Se terminó, no importaba la edad, sino el poder de Dios manifestado. Entonces, realmente el Señor se manifestó a Abraham haciendo real las promesas a través de Isaac. Y entonces, a ver, cambio de idea, cambio de quién es el que va a seguir si ya no voy a ser yo. Isaac. ¿Sí? Entonces, el pensamiento, de alguna manera, dentro de Abraham, no para ayudarle a Dios, Dios no necesita ayuda. Sin embargo, sí es necesario que nosotros estemos atentos a los siguientes pasos del Señor, ¿no? Cuando una cosa aparentemente se termina, se acaba y ya no es por ahí, ¿verdad? Por el lado de Sara, ya no iba a haber la descendencia. Entonces viene el siguiente paso de Dios. Y entonces necesitaba precisamente esa figura femenina, ¿no? Esto es el pensamiento, pues se quedaron dos hombres en una tienda, ¿verdad? O bueno, más bien Isaac tenía su tienda aparte. De hecho, él fue a poner sus tiendas cerca de precisamente donde el Señor le habló, cerca del pozo del Dios viviente, del viviente que vive, ¿no? Del viviente donde Dios le habló a Agar, ¿no? ¿Se acuerdan? Por allá en esa zona la fue a poner su tienda, Isaac. Y estaba con pues, su padre, ¿verdad? Participaban de la administración de los bienes, que eran muchos, ¿no? Había mucho trabajo que hacer. Sin embargo, pues eran dos varones y todo el séquito de servidumbre, ¿no? Que había. Isaac ya estaba grandecito. Isaac ya estaba, bueno, grandecito para nuestros ojos, pero sabemos que pues, él ya tenía 40 años. 40 años. Entonces, un cuarentón en casa, ¿no? No los conserven hasta los 40, por favor. Denlos a luz. Pero entonces vemos a Abraham, se necesita esta figura femenina, se necesita esta descendencia, esta proyección para que Dios siga haciendo su obra preciosa como se la prometió a Abraham, para poseer la tierra. ¿Qué poseía Abraham física y realmente? Solamente el terrenito que le compró, ¿verdad? A los hetitas, ¿verdad? La cueva de Macpela y un cachito más ahí enfrente de Mamre. Y San se acabó. Y nada más que el territorio era mucho más grande. Entonces, Abraham dice, versículo 1, Abraham era viejo. Ya para que la Biblia que diga que era viejo es que ya estaba entrado en días, en años, ¿no? Y el Señor había bendecido a Abraham. Esto es hermoso. Y el Señor había bendecido a Abraham, ¿en qué? En todo. En todo. Ya, esos son los hijos de Dios. El Señor les ha bendecido. Oye, pero acababa de perder a su mujer. Hasta en eso, Él bendijo a Abraham. Entendamos que en las buenas y en las no tan buenas, el Señor es bendición. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Todas las cosas. Entonces, esta fue la visión de Abraham. Y dijo Abraham a un criado suyo: vamos,
el plan que sigue. Acuérdense, desde el capítulo anterior, sí fue a llorar, sí fue a dolerse por su mujer, pero después se levantó. Entonces, ese levantarse implica mover muchas piezas de rompecabezas o del juego, del tablero, ¿no? Y dijo Abraham a un criado suyo, a ver si se acuerdan quién era este criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. ¿Cómo se llamaba? Eleazar. Muy bien, o Eliezer. Eliezer. Lo pueden ver, comparar con 15:2. Ahí dice el nombre. Génesis 15:2. Eliezer. Acuérdense que cuando Dios le dio las primeras veces la promesa, Abraham dijo que el que ha de heredar va a ser mi mozo. Va a ser mi sirviente, mi criado. Es el único que tenemos porque es al que le tengo la confianza, al que es un Damasceno. Entonces, eso. Y entonces vemos que todavía sobrevive en esta historia, y vemos a Abraham hablándole y dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Qué curioso. Van a hacer un juramento, no es un pacto, es un juramento. Son costumbres, así como estamos ahorita sentados, ¿verdad? Pon tu mano debajo, es como si hicieras un juramento y me vas a jurar. Es decir, te tengo atrapada. Sí. Ajá, sí, yo le digo a alguien, vamos a hacer un juramento tú y yo, y te tengo atrapada, tu mano debajo de mi muslo. ¿Sí? Y dijo Abraham a un criado, dice, y te juramentaré, tengo aquí otra versión un poco antigua, dice, por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí hasta acá, hasta esta tierra. Volveré pues volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Quiero leer la versión la versión moderna de la NTV, porque nos hace mirar una forma más sencilla, ¿no? Más fluida. Entonces, permítanme un segundo, es a partir de... ¿qué dije? Luciano, una pregunta. Sí. Cuando le dice Abraham a Eliezer que se vaya a buscar a la hija, a donde está su familia, ¿su familia no amaba al Señor? ¿No era seguidora del Señor? No. Se habían quedado ahí, estaban en Harán. Porque él especifica, no quiere que tome una mujer de Canaán porque son lo que son. Ajá. Pero le dice, ve a donde mi familia. A ver, ahora usemos tu lógica, o la mía, o la humana, vamos a decir. Que en el fondo es la del Señor. ¿De dónde sacó Dios a Abraham? De allá. Entonces, la descendencia de Abraham tendría... Y si le dijo, él le ayudó con Agar, y dijo Dios, no, a este no lo reconozco. Ok, o sea, realmente... Pero a la que salió de allá, sí la reconozco. Sí, pero sí me explicó cuál era mi duda. Yo lo sé. Mira, es tan simple como esto, yo creo que cualquiera de nosotros lo entendemos. ¿Qué pasaría si de repente ahorita te llega tu hijo diciendo, mamá, esta es mi novia americana con la que me voy a casar, y resulta que además ni es del color que te agrade o lo que sea, ¿verdad? Y tú te quedas diciendo, ¿verdad? ¿Por qué no la escogiste de acá? Una mexicana, por ejemplo. Una mexicana que fruta vendía. ¿Sí? La globalización. Sí, ya te entendí, sí. Pero yo lo tenía respecto a alguien de su gente. Como vete allá, le insiste. De alguna manera Abraham era una gran influencia dentro del mismo pueblo, lo que dice Eleazar todo el tiempo, pero ¿no? Lo que pasa es que su gente que tenía, todos eran sus siervos. Así es. Y él no quería una sierva para así es. Y manda a buscar, ya te entendí, pero su gente de allá no conocía. De hecho, en el transcurso de lo que... Cuando está narrando, cuando dice, el Señor bendijo mi camino, y la familia de ella, yo también me quedé con esa duda, que ellos tenían cierto conocimiento. Por eso es el impacto así tan importante, ¿no? Ya se revelaba, Dios ya se revelaba a ellos. Y tan lo vamos a ver que cuando llega Eleazar allá, a nosotros prácticamente se les confirma la fe que ya tenían de Dios a esa familia. Entendamos que era esa familia, sí, hija.
Era lo que iba a comentar, que de alguna manera ya habíamos visto que el papá de Abraham traía ya el conocimiento de Dios, aunque estaba muy contaminado, pero ya traía ese conocimiento de Dios que de alguna manera hereda Abraham, más la revelación que el Padre le hace directamente como amigo de Dios, por supuesto. Y la descendencia sigue directa. Claro, y además la ascendencia son semitas, y los cananeos de ahí no eran semitas, ¿no? Entonces esta parte no es lógica genética, es simplemente la obediencia de Abraham y de seguir el plan de Dios. Si Dios no sacó de allá mismo sacará el resto de la descendencia. Abraham no sabía cuántos años más iba a vivir, ¿no? Y todavía el Señor le pero concedió cierto es que el más. Señor siempre trabaja más o menos de la misma manera. Sí. Porque de la salvación viene de los judíos. Sí. O sea, como que él usa una línea directa. No, sí existe esa línea. Por eso, por eso. Es algo como ya hecho por el Señor, ¿no? Sí, su programa, es su plan. Bueno, regresemos con Eleazar, y en esta versión, ¿verdad? La NTV, le dice a Abraham, pon tu mano debajo, dice Abraham a Eleazar, pon tu mano debajo de mi muslo y jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de estas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí, fíjate, menciona donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. Y el siervo le preguntó, ¿pero qué pasaría si no puedo encontrar una mujer que esté dispuesta, esto es interesante, que esté dispuesta a viajar tan lejos, ahorita vamos a ver distancias, tan lejos de su casa? Deberías conocer, llevar ahí, entonces debería, porque Abraham a lo mejor estaba ordenando esto como, Abraham estaba ordenando esto a su siervo, porque no sabía cuándo se iba a morir. Y entre que son peras son manzanas, en lo que vas y vienes, en lo que sí quiere, no quiere, etcétera, igual me muero yo. Claro. Por eso le dejó la estafeta a Eleazar, no dejes que él se case, o sea, que se nos adelante. Yo me muero y ni me entero que se casó con una cananea. Entonces te encargo a ti, realmente quedas de padrino, ¿no? Sí. Entonces le encarga y dice, tal vez debería, entonces, si no quiere venir hasta acá, entonces yo deberé llevar a Isaac para que viva entre tus parientes en la tierra de donde provienes. Y le contesta Abraham, no. Contestó Abraham, procura, y le dijo, procura no llevar nunca a mi hijo allí. Es decir, sí, Dios sacó de allí a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? Pero no regresas. Porque la promesa está donde Dios la estableció. No querramos llevar, ¿verdad? Y adaptar y modificar las promesas de Dios al ambiente de donde yo vengo. Dios nos ha sacado de la oscuridad a la luz admirable. A veces queremos adaptar los planes de Dios a un plano de la oscuridad en el que teníamos. Entonces, regresando de verdad con estos sucesos, es muy hermoso ver cómo Abraham ahora sí que encajona, obliga, confía, ¿no? en su siervo, pero entendamos que él está guiado por el Señor. ¿Cómo lo sabemos? ¿Sí? Y bajo juramento. Bajo juramento, que eso era muy de mucho cuidado y muy exactamente de mucho cuidado, porque eso es lo que el Señor vigilaba, ¿verdad? Por eso más adelante dice, no juréis en vano, ¿no? Entonces, si vas a jurar es porque estás confiando plenamente, ¿Qué vas a hacerlo? ¿no? En que vas a hacerlo. Y él estaba confiando en este siervo, que incluso él había pensado que fuera su heredero. A ese nivel de confianza le tenía. ¿Cómo sabemos que esto era inspiración y no ocurrencia de Abraham? ¿Cómo se van dando las cosas? Número uno, muy bien. Ajá. Llega al lugar y exactamente se está... Y ahí el escenario... Tú porque ya conoces toda la escena, pero pero yo está no bueno. la conozco. entonces, no quiere
la raíz principal no quiere salvavidas. Ay, que te vete a Canaán y vete allá. Y simplemente era la tierra prometida, que era la tierra prometida para ¿Dónde ellos. salió Abraham? Y Dios no quería que regresaran, porque el muchacho regresa, le gusta una mujer y se queda ahí. Claro. Y otra vez, O en el camino se o encuentra. en el otra. camino. Así de fácil. Entonces, Sí, muchas- claro. no podríamos Pero vuelvo a seguir hacer mi con esa pregunta. ley. ¿Cómo podemos nosotros Historia saber? fantástica. ¿Cómo podemos nosotros saber en la revelación personal que esto era voz de Dios? A ver, poner esto. Versículo 7, vámonos a la Biblia misma, ahí mismo. Tenemos el contexto, tenemos todo lo que nos da un paisaje global, ¿no? Nos da el panorama global. Dice, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, fíjense, y me habló y me juró diciendo, a tu simiente daré esta tierra. Ese mismo, por ese mismo nombre, le está diciendo a Eleazar, él enviará a su ángel delante de ti y tú tomarás de allá mujer para mi hijo. Ahí está. Ya estaba. Él tenía la confianza de que Dios guiaría esta operación y parecía una operación realmente mayúscula, una misión pues no imposible, pero sí una operación mayúscula. Simplemente la distancia entre Canaán, donde estaban habitando, ¿sí? cerca de Mamre, entre la operación, la distancia entre Mamre o esta zona en donde estaban habitando en Canaán, hasta Mesopotamia, hasta donde estaba Ur, ¿verdad? Donde estaba, que no era Ur, ¿verdad? Entonces, a donde se habían movido inicialmente, están calculados aproximadamente 450 millas. ¿Alguien me puede decir? 900 kilómetros. Más o menos. 900 kilómetros. 10 horas. No es en a carro. golpe de calcetín, no tenían calcetines. 10 horas en Es carro, una en el avión. lomo de camello. ¿Alguien gusta? 900 kilómetros, En De aquí camello. hasta una McAllen. distancia de aquí a Sí, McAllen, de aquí a más McAllen. o menos. No. Sí, De aquí a Monterrey. Más De aquí a más Monterrey son todavía. A mí me 900. tocó ir. Sí, exactamente. 1000. Es que tú te vas por las autopistas, Margarita, más rápido. 900 kilómetros. Sí, de aquí a Monterrey. Es que yo voy a Monterrey y yo voy a Lo que pudiera parecerles una operación gigantesca, una operación de mucho cuidado, además, como una cirugía, ¿verdad? Muy específica que tenía que llevar a cabo Eleazar para, además, juramentado con su amo, porque era su amo, era su señor, era su dueño, ¿no? Entonces, él tenía una obligación fuerte. Sin embargo, él le da la confianza. No solamente, le pudo decir, yo te mando y yo te ordeno, se acabó. Sí. Pero él le dijo, el ángel De de Jehová Dios delante de ti. va a ir delante de ti. ¿Sí? Es decir, no temas. Esto me lo dijo, esto me lo ha revelado el Señor, esto no está pensado, sacado de la manga. El ángel del Entonces, Señor quiere decir que es Jesucristo el que va delante de él. aquí dice, no dice el ángel del Señor, aquí dice, él enviará su ángel Que irá delante de ti. delante de ti. Ok. ¿Sí? Es decir, la guía de Dios, de alguna manera, son guías divinas celestiales. ¿Sí? Está en juego ahí la fe, porque lo que sucedió en un principio, Es correcto. cuando se llevó a Isaac, está sucediendo ahora porque él está viviendo por revelación, ¿no? Así es. Está recibiendo. Es correcto. Y él está creyendo lo que Dios le dice, ¿no? Acordémonos, ¿verdad? Que Dios habla de muchas maneras. muchas maneras. De muchas maneras. Y Abraham le hablaba de muchas maneras. O se hacía presente con sus ángeles, ¿verdad? O bien le revelaba, como aquí, no sabemos si tuvo un sueño, si no había escrituras como tal, ¿verdad? Pero tenía una revelación personal. Eso. Lo que vale la pena considerar también aquí es que Abraham era un líder espiritual. Él transmitía bien su fe a todos los que estaban con él. Así que Eleazar ya estaba perfectamente bien instruido. Es correcto, muchos años. Y tan en tanto esto. se ve que cuando él llega al pozo, le Hola. dice al Señor, Revela, pues. ¿no? Siempre se van adelantando. A ver, el punto más importante, uno, Dios le revela esto, está guiado por Dios. Dios le revela esto a Abraham, Abraham se lo transmite a su siervo, además se lo transmite de la manera más
más hermosa, ¿no? Como un discípulo, como un siervo, como un amigo, prácticamente le estaba confiando el futuro de la generación, ¿no? Número 2, la importancia y el énfasis de Abraham en el seguimiento de esta descendencia, ¿no? El seguimiento, ¿por qué tendría que ser de la misma familia? Nos hicimos la pregunta. Vamos a 2 Corintios 6:14, el Señor lo vuelve a reiterar, ¿no? Y nos dice, esto es una enseñanza cuando él está hablando del templo. 6:14. 6:14, 2 Corintios. Conocemos este pasaje, ¿no? No os unáis en yugo con los infieles, dice aquí, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? Y ya sigue más adelante que con qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, y como Dios dijo, habitaré y andaré con ellos y seré el Dios de ellos, y ellos me serán o serán mi pueblo. Esto es muy importante porque ahí está trazándose los principios del pueblo de Dios. Ellos serán mi pueblo, pero no puede haber una comunión de lo que no es de Dios. Por eso Abraham se vuelve muy celoso en este aspecto. Viejo, pero esta parte era muy importante de no comulgar, ¿no? De no mezclarse. Entonces, por eso es el regresar a la familia. Y entonces, ¿a qué nos lleva todo este capítulo que vimos inicialmente? O sea, que empezamos, que es el capítulo 24. ¿Qué enseñanzas nos deja más que la mera historia? Porque es interesante y la vamos a ir viendo y desmenuzando, pero ¿qué enseñanzas en forma personal y general nos dejan también? Muchas veces nos resistimos al Señor, ¿no? A lo mejor de primer intento me decía mi esposo, no, es que este Eleazar es un hombre de fe, sí y no. Porque lo primero que le dijo, ¿y qué tal si no quiere venir? ¿Y qué tal si no quiere venir, no? Pero eso no quiere decir que no. Ya lo sé, eso, a ver, ya lo hemos dicho aquí, la duda incrementa la fe. Yo más bien creo que es un hombre previsor que está ponderando todas las circunstancias. Yo también creo eso. Okay. Hay dos cosas. Por eso. Es la soberanía de Dios, Así la voluntad es, sí. de Dios que va a ser sobre la libertad del hombre. Y sobre la libertad del hombre. Entonces, al hombre está preparado con esa fe, Exacto. pero también le está preparando Claro. Dios para que se cumpla esa promesa que él tiene. Para Este que no se capítulo- pierda la promesa. Este capítulo Exacto. es el encuentro entre la soberanía de Dios y la libertad del hombre. ¿Por qué? Porque ya allá en Harán no, Dice sí. no, ellos tendrán la libertad de decir, él pregunta si le van a dar permiso a Rebeca de irse con él. También le preguntan a Rebeca si ella quiere irse con él. Siempre hay preguntas como las que Dios nos hace. ¿Quieres ser sano? Preguntaba el Señor. Ajá. ¿No? El Señor nos está preguntando, es el encuentro entre lo que quiere el Señor y lo que quiere el hombre. Y esa es la idea precisamente de que el Señor va compaginando nuestra voluntad Es un caballero. con la de Él. Pero también pasa esto con Eleazar, ¿no? Que yo creo que es algo muy humano. Muchas veces decimos, ¿y si no? Y sin embargo, el Señor, bueno, lo que nos queda a nosotros es, aún, y si no, el Señor proveerá. Esa es otra cosa. O sea que tu voluntad la Se quieres tiene que hacer someter, se tiene que someter ante el a la Señor. voluntad. Y es válido, y eso no disminuye la soberanía de Dios. Es válido que a lo mejor yo me cuestione ciertas cosas, ¿no? En el camino de la obediencia al Señor. Sin embargo, al final, Señor, yo, ¿verdad? Tú eres sobre todas las cosas, y eso es lo más importante. Entonces vemos el proceso de cómo fue, cómo este hombre de verdad era brillante. Porque aparte de recorrer, uno, ¿qué se lleva de la casa? ¿Qué se lleva del campamento? Él administraba todo. ¿Qué se lleva del campamento? ¿Regalos? Pensamos, regalos, pero además escogidos, regalos valiosos, ¿no? ¿Qué más se lleva?
comida, provisión. Obviamente, para viajar 900, sí. Los camellos, ¿no? Lleva Que donde va, camellos, transporte. obviamente lleva transporte. Lleva comitiva. Gente que lo cuide, claro, el camino. Imagínense, vamos a traspolarlo a nuestros días, que llegan 10, ¿qué serán? Mercedes-Benz. Porque un camello, Sí, Era el valor. Sí. Era el valor. llegan 10 Mercedes-Benz o no sé qué autos, BMW, de los exacto, ustedes que saben de eso. Que llegan así, pum, formaditos hasta Arán, ¿sí? Con las cajuelas repletas, exactamente, ¿verdad? Sí, sí. Es correcto. Entendamos la dimensión, ¿verdad? De la proyección de Abraham, pero en realidad no estaba proyectando su riqueza, sino la bendición de Dios. Por eso el capítulo empieza, y Dios había bendecido a Abraham en todo. Sí, en En todo. Entonces, este varón muy inteligentemente le administraba todo, se llevó un buen equipo, llevó un buen equipo además de sirvientes, ¿sí? Obviamente para la comodidad de la muchacha. No, bueno, eso piensas tú, pero pues para cuidar a los camellos, ¿no? Para cargar y descargar a los animales la para. muchacha, por supuesto. Entonces, muy valiosa. Entonces vemos a dónde se dirige, a dónde llega primeramente. Al pozo. A un pozo. ¿Por qué un pozo? ¿Por qué le pide al Señor? Que dar de alimento a sus camellos. Porque siempre a cierta hora, Eso lo hizo después de llegar al pozo. a cierta hora llegaban las doncellas. Las chicas. Los pozos en sí. esa zona eran los lugares de reunión. ¿Sí? Los pozos eran los lugares en donde, y específicamente donde él sabía que iban las mujeres. Vean que era un hombre realmente astuto, era un hombre inteligente. Llega al pozo porque además, ya sea al atardecer, porque ya no está el sol, En que salen las doncellas o muy por agua. temprano. Entonces llega a la hora en que salen las doncellas, sí. Lo del pozo, Ajá, volviendo sí, sí. a lo de la samaritana. Amén. Era un pozo, un lugar de reunión Así para es. recolectar el agua, ¿no? Es correcto, Sí, sí. entonces ahí era un lugar de reunión. Y eran las mujeres. las que Simplemente iban. ubíquense, ¿sí? Qué fácil es hoy con la tecnología y con las bendiciones que contamos, abres tu llave y lavas tus platos. En cualquier pueblito de provincia donde todavía no hay zapaza ni hay cualquier línea de agua, ¿verdad? La gente lleva cubetas por kilómetros. Entonces imagínate, estar cerca de un pozo y poder tener acceso al agua, era la forma de vida antigua y además, actual, todavía sin la tecnología moderna. Independientemente que lo lleva el ángel del Señor. Así bueno, así eso es, sí, entendamos. claro. Pero de alguna manera Dios da esa astucia, Dios da esa sensibilidad, ¿verdad? Revelación, ¿no? Esa revelación. Entonces él llega, él no va y se centra en el palacio municipal o no llega al Zócalo, ¿no? Él llega al pozo, el pozo donde encuentra. Y de verdad, tan fue guiado por el Espíritu, por el ángel, ¿verdad? Que le dijo que lo primero que se encuentra, entonces fue el movimiento de las mujeres que iban por el agua a esa hora que ya no estaba el sol a todo lo que daba. Y entonces, ahí al llegar al pozo, estoy en el versículo 13, aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. ¿Sí? Dice, sea pues, y ahora sí empieza a hablar, dice, sea pues que la moza a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Pero Señor. no leíste el versículo 12, que es muy importante. ¿Qué dice? Y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Estaba orando Él ya al empezó a Dios orar, claro. correcto. Ajá. Él estaba orando. Y entonces clama. Esa es la señal. Que ¿Cuál la chica, señal? que la chica va a tomar el agua y que va a ofrecer ¿Qué es lo que está camellos. esperando que el Señor le muestre? Sí, ¿no? La señal. Él pone, Esa él señal. precisamente, a ver, ¿qué otro ejemplo tenemos de alguien? No podemos estar probando, ¿verdad? A veces creemos que probamos
a Dios. A ver, pruébame, ¿no? Ay, no. En realidad la prueba es para mí, para realmente certificar que es Dios el que me está hablando. ¿Qué otro ejemplo tenemos? ¿Se acuerdan de Gedeón? Sí. Cuando Pero le esta era probable. Bueno, esta no está nada lejana, ¿eh? Pero se me hace esta El como de más... los, ¿Cómo te podría decir? Para Sí, bendecir exacto. a otros. Así es. Y la otra era, bueno, a ver, si sale húmedo, si sale mojado. Sí. O sea, el ¿para vellón, el vellón. Por eso. Sí. qué? A mí me Pero gusta más esta que natural. la de Gedeón. No, pero Siempre el lo que propósito de Dios no se equivoca y siempre nos lleva no a- buscas tú Así la es. voluntad de Dios que se manifieste, pero a veces lo quieres hacer a tu manera, ¿no? Que venga, que era el caso de Gedeón. Pero ¿qué es lo que nos mueve a veces a decirle al Señor, Muéstrame. Señor, si en este trabajo, vamos a poner un caso de la vida real, ¿no? Si en este trabajo me piden que yo vaya a trabajar el día que yo voy a tu casa, ¿verdad? Entonces es que tú no quieres que yo esté aquí. Por Sí, ejemplo, sí. Por ejemplo, ponemos este tipo de cosas. Sí. que pueden estar equivocadas, totalmente. Un ejemplo, sí. Yo creo que no. No. Cuando sí. me iba a jubilar, bueno, yo no me quería jubilar. Ajá. Entonces estuve orando porque Fuerte. me estaban pidiendo que me jubilara. Ok. Entonces oré y le dije al Señor, Muéstrame. no quiero, pero no voy a mover un solo dedo. Lo que suceda es porque así lo quieres. Y en tus manos estoy. Y pues me jubilaron, me ha ido muy bien. No me quejo y le doy gracias a Dios. Por supuesto. Pero tú no querías. Yo no Tu quería. carne, tu Angie no quería. No, yo no quería. Pero es precisamente en donde le entregamos al Señor, aún a pesar de que al Señor le ponemos vellones, ¿sí? Le ponemos, bueno, si pasa esto, si me ofrecen, nosotros vendimos una casa igual. El que llegue con esta cantidad, Señor, Ese Él es nos el- puso, ese es el comprador. Después llegó uno que nos ofreció más. Y dijo, deshagan el trato anterior. No, nosotros le pusimos el vellón al Señor. El trato no era Ya con el habíamos judío dado que nos palabra. compró la casa, era con el Señor. Así es. ¿Sí? Y ahí es a donde precisamente nosotros nos volvemos. La prueba no es para Dios. Dios no tiene que probarme nada. Pero mi corazón dudoso, temeroso, sí necesita más pruebas. Señor, háblame como si yo tuviera 6 años, ¿no? Sí, casi, De verdad, sí, Vanessa, sí. palitos y bolitas. Oye, dice ¿no? Gina, Yo perdón también que le pero diga, bien, porque Gina soy muy dice que despistada. le dice al Señor, Señor, hazme así. Bueno, aquí le puso. Bueno, mira, es tan simple como en Lucas 10 o 9, el hombre que tiene un hijo endemoniado. ¿Qué es lo que le dice Jesús cuando crees que yo puedo hacer esto? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. así es, O sea, así es. tengo dudas, pero sí creo, pero tengo dudas. Así Que es lo la que pasa historia. es lo que nos pasa, ¿no? A veces. Pues sí. Claro, claro. Vemos entonces este encuentro, Sí, conocemos gracias. este Ajá. encuentro, Sí. exactamente, no es como él lo pidió, sino como él oró a Dios, porque a veces creemos que a Dios lo vamos a encajonar, a ver, tú me tienes que hacer y responder de tal y cual manera, no es que a Dios yo lo encajone, es yo oro, Señor, tal vez Muéstrame. esto me va a dar seguridad a mí, porque el inseguro soy yo, no tú. Entonces, si esto de alguna manera se conforma, es porque tú me estás confirmando Y y además por hablando. entrega inmediata, ¿No? 15. Sí. Puedo dar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él quería que le quitara esta copa, este sufrimiento, y no. que no se haga mi voluntad, ¿no? Que se haga la Así es. tuya. Pero Eso. eso así se debe de orar en un momento Sí, dado que le estamos por eso. pidiendo una muestra al Señor. Por eso Sí. dice. Sí, que sea su voluntad. Vamos al Salmo nada más para una referencia, Salmo 32:8. Es hermoso cuando, y vamos a leer desde más atrás, 32:6. Les dejo todo el Salmo para que lo lean después. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder. Él estaba orando. Esto no fue un diálogo de tú a tú, no, era una oración. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán, dice, estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y ahora sí leo el 8, estoy en el 32, 8. Te haré entender
y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué palabra! Hermosísimo. Dice más adelante, ¿no? Sí nos advierte el Señor. Es un poco fuerte. Nos quedamos con la parte romántica. No quieren que lea la que sigue. Dice, no seas como el caballo o el mulo, sin entendimiento. ¿Ya entendimos? Con cabestro y con freno su boca ha de ser reprimida para que no lleguen a ti. Entonces nos regresamos, el Señor nos hace entender para no quedarnos al nivel del caballo o del mulo, a nivel meramente instintivo, a nivel meramente vivencial, sin ir más allá. Entonces vemos este hermoso encuentro, vemos que se le empiezan a abrir los ojos, pero aún todavía queda, ay, esta mujer justamente me dio sin temor alguno, me ofreció agua y encima le dio de beber a mis caballos. Nada más les doy camellos. Cada camello en una, le llamaremos sentada, es decir, en un alto para refaccionarse, bebe alrededor de 25 galones cada uno. Ay, ¿Cuántos son 25 galones por 4, no? Más o menos por 4. 100 litros de agua. Y eran 10 camellos. Era por eso. Entonces tenemos 4 por 25, son 100 litros de agua. Híjole. Cada camello. traducido a gasolina. Por 10 camellos. 1 metro cúbico de agua. 1 metro cúbico. Una cisterna. Sacada del pozo. Híjole, ¿quién es ese 1 trabajo? metro cúbico de agua. Rebeca hizo esto. ¿Quién hace eso? Rebeca lo hizo. Que estaba también, no en su carne, pero también en revelación, buscando para la ascendencia y también la generación que Dios está, el linaje que Dios estaba preparando a través también de este medio que era Eleazar, que estaba buscando una mujer dispuesta, una mujer servicial, una mujer hacendosa, generosa, sí, fuerte. No temerosa del trabajo. Exactamente, fuerte. Y la otra dispuesta a caminar, no la segunda, la tercera milla. Espérame. Oye, si a 3 camellos sí les doy de beber. Todos estos son tuyos, ¿no? Es como el que llega con los 10 Mercedes-Benz, ¿verdad? Sí. Y le empieza a lavar un carro. Bueno, pues le lavo 2, 3, ¿no? Los 10. ¿No? Digo, lo trato de poner en paralelo. Dice, espérame, ¿no? Atender a estos. Entonces, nada más para que tengamos como este punto. 25 galones bebe un camellito después de una larga jornada de trabajo o de caminata. De agua. Cada uno. Vamos a suponer que los otros criados completarían el ayudaban. agua. Exactamente. Pero mínimo medio metro cúbico de agua sí lo sacó. Pero la mujer estuvo ahí, vamos, la disposición, sí, entendemos que él iba con criados, claro que Y sí. que seguramente le ayudaron a él. Pero la disposición fue de ella. Pues es lo que ve el Señor, ¿no? Exactamente, entonces una mujer más que servicial, dispuesta a ser diligente. Pero además hermosa, vean lo que dice el 15. Sí, ¿qué dice él? Dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, fíjate, antes de su diálogo con Dios, ahí viene la respuesta inmediata de Dios. Dice, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Sí. Era evidente que ahí no llevaba cubierta, ¿verdad? No llevaba velo para que él pudiera apreciar que era hermosa, es porque no llevaba cubierta la cara, ¿no? Como se usaba en aquella época o como ella se dirigió y antes de que la viera precisamente Isaac, ella se cubrió, ¿no? Ella se cubrió y esa era precisamente la historia. Nada más quiero darles una referencia. Eleazar, el nombre de Eleazar significa Dios es mi ayuda, así o más claro. Eleazar, Dios es mi ayuda, o Eliezer, ¿no? Más pegado al hebreo. El nombre de Rebeca,
que es la que llega ahí. ese nombre. Ellos, los judíos tienen dos vertientes. Uno, Rebeca significa mujer fiel, porque hace referencia a la del linaje, precisamente del pueblo escogido, pero también puede significar nudo o lazo. Y lo vamos a ver después. Híjole. ¿Sí? Y bueno, ya después vemos los demás nombres. Una de las cosas que vemos, ya nada más me detengo aquí antes de darle la palabra a mi esposo. La reacción primera de Eleazar ante esta circunstancia es: cuando yo recibo un bien, yo doy un bien todavía mejor. Él, en agradecimiento, porque fue una señal de agradecimiento, este hombre era un caballero. Sí. Él le obsequia, saca de las cosas que él llevaba, que estaban a su administración, le regala un anillo de nariz que se utilizaba en aquella época, ¿verdad? Y algunas pulseras de oro. De 100 gramos. ¿Verdad? Miren, yo no sé el peso, ¿verdad? No sé el valor que pueda tener. Hay quien se pone a investigar esto, pero era realmente algo valioso. Si yo recibo un bien con un corazón dispuesto, yo muestro gratitud. No es que pague el bien, porque a veces creemos que nos vemos obligados. Es que ya me invitó a su casa, ahora tengo que corresponderle. No es una correspondencia, se llama gratitud. Y tan es así que inmediatamente después del regalo de agradecimiento que tuvo Eleazar, Dios es mi ayuda, con Rebeca, ¿sí? Lo primero que hace es agradecerle a Dios. Porque él cae de rodillas. ¿Cuándo? Cuando oye, porque él le pregunta: oye, mija, ¿quién es tu padre? Hija de Hija de Betuel. Sí. Ahí fue cuando se le abrió. Dijo, ella es. Y dijo: si yo tenía una duda, aquí se aclararon todas. Cuando ella le da la información de quién era pariente de Abraham, viene siendo la sobrina nieta de Abraham. Entonces, ella dice: soy hija de Betuel, ¿no? Con mí, es hijo de Milca con Nacor, ¿no? Y tenemos a Labán, el hermanito. Entonces tenemos aquí unos personajes interesantes que van a aparecer en la escena. Yo me quedo con esta parte de la gratitud, la actitud de gratitud de un hombre que lleva el cometido, la misión de parte de Dios y de su patrón, ¿sí? El amor al patrón que él le tenía, el respeto y este agradecimiento a la mujer y el agradecimiento a Dios que tenemos ahí más adelante. Nada más quiero leer esta versión. Dice versículo la moza. Ya le dio 26. Ya le dio 27. Gracias. Dice: y el hombre se inclinó desde el 26, gracias Elaine, se inclinó y adoró al Señor, a Jehová, dice, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, ¿sí? Que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo. Vean la sujeción, la humildad con la que él está orando, reconociendo que él solo es un siervo. Y su verdad, y dice: no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome el Señor en el camino a la casa de los hermanos de mi amo, a donde él quería, a donde Abraham le suplicó que llegara hasta allá, de donde Dios sacó exactamente a Abraham y a Sara, de ese momento. Entonces, yo me quedo hasta aquí. No sé, más adelante mi esposo quiera abundar más en esta parte del resto de la historia. Quisiera decir nada más respecto a lo que acabas de decir, de la gratitud. ¿Qué tan importante es la gratitud del Señor Jesucristo
cuando sanó a 10 leprosos, ¿sí? Van caminando y los sana, ¿no? Y se siguen caminando, solamente uno voltea. Y además extranjero. Y sí, y le dice, gracias, se voltea. Dice que no eran 10. Ahí qué tan importante es ser agradecido, te enseña. ¿Y a quién? Así es. ¿A quién? Es a Dios, lo que acabas de decir. Él. Estaba agradecido con Dios, Ajá. ¿no? Y esta es una enseñanza que nos da para que nosotros seamos Dar gracias en agradecidos, todo. pero pensando En Dios. que todo viene de Dios. La provisión la da Él, Así es. la revelación la da Él, Así es. todo lo da Él. Pero cuando Y- uno da, no esperar recibir. Ahí está la Ahí clave. estaba la clave. No, eso pues el Señor Jesús no lo hizo así, sino, Ah, pero o sí sea, les, pero fue un milagro. no, pero les enseñó Hacia a él, ser agradecidos, allá, porque Dios. que no eran 10. Claro, claro. Gracias a Dios. Estaba marcando Y no que eran vemos tampoco a una agradecidos. Rebeca esperando No, nunca. una retribución, ¿no? Exacto. Y fue de su corazón, de su espontaneidad, Cuando es de de su corazón. disposición, ¿verdad? A darle, no solo a él, sino debe de haber sido a todos los sirvientes y a todos sus camellos, ¿verdad? Como lo narra la historia, pero sobre todo la actitud. El corazón, y ella no estaba esperando, oye, como mucha gente, y lo conocemos, ¿verdad? Ya le ayudé, ya le empujé, ya le hice pasa, ¿verdad? Y ya estamos con la mano extendida, esperando algo a cambio. Precisamente el Hijo de Dios, ahí estamos viendo que Dios se manifestaba en esta familia. Ese tipo de actitudes no es una condición natural del hombre. El hombre natural es egoísta. Y vamos a ver al que Sí, sigue. es egocéntrico, es Justamente, convenenciero, es mañoso, ¿no? Y digo hombre o mujer, ¿no? Entonces estamos buscando el beneficio, bueno, ¿y qué? Somos críticos y juiciosos. Porque Dios ahora- cuando da, no es para que esté... Bueno, ahora vamos a ver la contraparte, justamente, de esto. Sí, no, sí. La cosa maravillosa aquí es que además Dios le provee de todo. ¿Verdad? Dice, hay en tu casa el lugar donde posemos, dice, hay comida, hay alojamiento, va a estar muy a gusto, vente. Y no iba con poco, pero fíjense qué interesante es lo que ocurre a continuación. En el 26 dice, entonces el hombre se inclinó y adoró al Señor. Y dijo, bendito sea Yahweh, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia. Eso ya lo leyó Lucien. Pero fíjense el 29. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió fuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven, bendito del Señor, porque estás fuera. He preparado la casa y el lugar para los camellos. Antes de ella, recordamos que era Labán. Ya cuando después viene allá, nace Isaac, se casa con su hermana Rebeca y nace su hijo Jacob, y llega Jacob también acá. Labán lo tranza. Su suegro. Y es el suegro de Jacob. Es el suegro de Jacob y lo tranza cuando menos varias veces, hasta que Dios le pone una hasta aquí. Pero entonces, pues nada más imagínense qué calidad de lo que le había puesto de regalo a la niña, que vio ambiciosamente, sí. No, no lo dejo pasar de aquí, en parte, ¿verdad? Híjole, sí. Pero de todas maneras, todo está cumpliendo el propósito de Dios. A pesar de nosotros. Y este hombre estaba a la expectativa de que si se cumpliría el propósito de Dios o no todavía, pero ya estaba pasmado de ver cómo se iban realizando, iban acomodándose todas las piezas de lo que Dios le decía. Entonces, ya cuando dice aquí el 32, entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. Ya estamos hablando de que está satisfecho el aspecto de hospitalidad, ¿verdad? Sí, era una eso. cosa muy hermosa. Y dice, y le pusieron delante que comer, mas él dijo, fíjense qué interesante, ¿no? Él podía haber comido primero y luego, por cierto, yo tenía que decirles algo. No, Primero no déjeme como decirles. hasta que me escuchen lo que traigo que decir. Y y él le dijo, pues habla. Ahora dice, yo soy criado de Abraham,
y presenta las credenciales. Pues ya las credenciales ya antecedían, ¿verdad? Pues nada más ver los camellos, el oro que le había regalado a su hermana. Dice, el Señor ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Es como decir hoy, ¿verdad? Dios me ha dado una finca en Querétaro, otra finca en Pachuca, tengo un Audi, 3 BMW. Entonces, estamos hablando de prosperidad económica. Y entonces imagínense qué interesante, ¿no? Dice, mi amo es rico. En otras palabras, mi amo es rico. Anda buscando esposa para su hijo. Su hijo. Que es el que va a heredar todo. Me dio Dios hasta acá la familia de mi amo. Y les muestra quienes inmediatamente se acuerdan, la familia se acuerda de quién era Abraham, se acuerdan de quién era quién se fue y quién triunfó, Taré y todo eso. Ay, Abrahamcito, mira qué bien se fue Abrahamcito, qué bien que ha ido Abrahamcito. Se fue al otro lado y trajo dólares. Sí, ¿no? Cuando decimos, oye, y fulano en Estados Unidos. Yo tengo un sobrino que se fue a Estados Unidos y allá ahorita es director de una aceitera y le va muy bien, es próspero. Entonces uno piensa, ¿verdad? Están bien allá. Pero lo interesante de esto es en el 37, dice, Sara, 36-37, Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene, y mi amo me hizo jurar, diciendo, no tomarás para mi mujer. Si se dan cuenta, describe exactamente palabra por palabra lo que le dijo todo lo que ya leímos en cuanto al juramento que le hizo tomar Abraham. Y les dice la referencia, les cuenta la expectativa que tenía de que hablé con Dios, le dije, anda como vellón, si la mujer que se presenta me saca agua por los camellos, le cuenta todo, o sea, les cuenta toda la historia, y todavía llega al 41, donde dice, si no viene conmigo, entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué hoy pues a la gente y dije, Jehová Dios del Señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, y le está contando lo que había dicho que iba a ocurrir a la fuente, ¿no? Entonces, dice en el 48, ya que vi todo esto, me incliné, dice, y adoré al Señor y bendije al Señor Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. ¿Ha sido más clara la dirección de Dios? Sí. Digo, ahora, yo creo que esto es algo muy interesante que nos debe dar una lección práctica para nosotros hoy. Cada que nosotros queremos ayudarle a Dios, las cosas se van a complicar. Cierto. Las vamos a enredar. Si de veras obedecemos al Señor en lo que Él nos va diciendo, ay Señor, pero no te parece, está bien, tú ya me dijiste azul, ¿te parece bien que sea azul turquesa? Y le queremos añadir tono, o sea, no. Entonces, tenemos que obedecerle bien. Este hombre fue tan rápidamente prosperado porque iba totalmente enfocado. Vemos que es un hombre sabio, temeroso, pero no solo de Dios, temerosísimo y respetuoso en el buen sentido de su amo Abraham. ¿Verdad? Estaba verdaderamente comprometido con Abraham en el sentido de obedecerle en todo lo que le había pedido a Abraham. Ahora, que también vemos por otro lado, Abraham tenía, yo me pregunto, bueno, ¿y por qué a Abraham no se le ocurrió ir a buscar? Le dije, vente, vamos a visitar a mis parientes, ¿verdad? A ver cómo están por allá, por Pero hay muchos factores. Primero, que le tiene mucha confianza, por algo es su administrador. Y segunda, él como líder se tenía que quedar en donde Dios le había dicho, ¿no? En donde Dios le había dicho. No necesariamente vemos una parábola de Jesús, claramente que vemos que no es así muchas veces. Pero el Señor imagínate la parábola de Jesús, donde dice, ¿verdad? ¿verdad? Un amo tenía todo esto y de repente se fue y se negociaron entre tanto que yo vengo. ¿Y todo lo que pasó? Y todo lo que pasó, les dejó encargados a varios sus hasta bienes. su hijo se lo echaron. No estás confundiendo la parábola. Estoy hablando de la parábola de las 10 minas. Ok. De las minas, ¿verdad? Le da a unos 5, a otro 3, a otro 2. Y a uno la esconde. Bueno. Pero además que es un plan de Dios, el que se quedara y el que fuera, el otro tenía. Pero fíjense la propósito, confianza ¿no? absoluta. ¿Por qué no fue él?
Yo siento que estaba como en un reposo, porque si se encontraba alguien en el camino, Aparte se de desviaba, eso, ¿no? yo todavía siento que estaba quebrantado. Para por la volar muerte. más. Se estaba Seguramente, recomendando. porque al final del capítulo le dicen que Isaac se consoló con Rebeca. Estaba en la muy pérdida reciente de su esto. mamá. Entonces estaba triste. Entonces, por eso yo creo que Abraham se había puesto a pensar, ya se me murió mi Isaac. mujer y no veo casado a mi hijo Isaac, no veo nietos. Como muchos de nosotros vemos a ¿verdad? los hijos. Exacto. Y entonces empezó a tener ese apremio. Y si que es si me muero yo también. Así es. Y se queda en el aire y todo. Y no, vamos a buscar a la esposa. Todas esas cosas que es un pensamiento y una figura patriarcal. Yo creo que nosotros como padres siempre tenemos también que procurar por nuestros hijos, ¿verdad? Luego habla uno con los hijos de las cosas que como que no quisieron hablar, pero es necesario decirlas muchas veces, ¿verdad? En caso que nosotros lleguemos a faltar, en tal gaveta, en tal lugar, está esto, está aquello, tú ya sabes, ahí están las llaves. En fin, siempre tenemos que tener, mostrar, anticiparnos, aunque los futuros no nos gusten, pero no sabemos. A mí me maravilló, de veras, el día que hablé con Artemia, la suegra de Mayrita, cómo esta mujer, ¿verdad? Antes en cuanto supo de su enfermedad allá en Poza Rica, todavía no se vino, sino que empezó a arreglar todos sus papeles, ¿verdad? Dijo, propiedad para acá, terreno para acá, algo de efectivo por acá. O sea, distribuyó todo y se vino para acá a morir en paz porque había ordenado sus papeles. Yo creo que Abraham tenía ese apremio. Y la edad muy avanzada, ¿no? Relativamente que estaba avanzada, porque al ratito vamos a ver que encontró fuerzas para Para tener como 10 hijos. Sí, ¿Seis? seis. Con Cetura, ¿no? Cetura, seis. Y Cetura era Sierva. Era De sierva, Gera. pero ¿Sí? era de semita. No se sabe. No hemos visto. Yo creo que era semita. Ya llegaremos. No se fue del pueblo. Ahora, hay posibilidades que sí sea semita, pero de todas maneras no alcanzó la bendición que la línea en Isaac. Abraham se encarga de darle bienes a todos sus hijos, pero dice, pero los mandó lejos de Isaac. Sí, Isaac era Isaac. A Isaac Claro. era el Sí, yo creo que estrellita. porque era semita no tuvieron ese privilegio como Isaac, eran hijos de Abraham. Dice pues, entonces, vean esto que es tan maravilloso. Dice, ya después de que se cumple todo y les dice todo lo que son las cosas, vean ustedes qué tremendo es ese. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Fíjate qué temor de estas gentes también, ¿no? Viene de Dios, ok, he aquí Rebeca, delante de ti, pues tómala y vete, ¿verdad? Y sea mujer del Hijo de tu Señor, como lo ha dicho Yahweh. Entonces vemos que hay lo pidió Dios, a ver cuántos estamos dispuestos A obedecer. a obedecer de esta manera. Es de parte de Dios, sea. Y ahora empezamos y Labán, ambicioso al fin, empieza a litigar el tiempo. Fíjense, dice, y sacó al criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su mamá. Y comieron y bebieron ellos, los varones que venían con ellos durmieron, y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor, o sea, ya terminé de estar aquí, Ya. con su permiso me llevo a Rebequita, me la llevo, Ha de ser como que tengan una 54. muy buena mañana, estoy en el versículo 54, Sí. y entonces, vean lo que ocurre, el hermano, entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a los menos 10 días, 10 días. y después irá. Entonces, así como que, espérame tantito, a ver, no traes algo más. Yo creo que Labán, Todo lo hacía con aparte doble que intención. era mañas. Y él les dijo, no me detengan, ya que el Señor ha prosperado mi camino, despáchenme para que me vaya a mi Señor. Él ya dice, ya nada, me detiene aquí, ya terminé mi misión. Y ahora aquí viene una de las cosas más espectaculares que me gustan mucho siempre, ¿verdad? Porque es una frase contundente. Qué interesante cuando
de repente hay un compromiso entre los novios, ya están a punto de decir, ¿te casarás conmigo? Sí, sí me caso. ¿Aceptas casarte conmigo? Y hacen toda una, luego algo así medio romántico, espectacular, y música de fondo, florecita, y el anillo de compromiso grandote con piedra, y que brille, ¿no? ¿Aceptas casarte conmigo? Y se arrodilla, y testigos, y violines, todo eso, ¿no? Pero aquí, tan simple como es, respondieron, entonces, bueno, pues llamemos a Rebeca y preguntémosle si quiere ir o no, ¿verdad? Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y vean qué respuesta. Sí. Nada más. Dile. Sí. Ya. Fácil. Oye, espérate, has vivido aquí toda la vida, de repente vas al incierto ante la promesa de que hay un hombre rico que te está esperando, pero es incierto, no sabemos realmente, claro, son mis parientes, Abraham es pariente mío, mi hermano, mi sobrino, y si quieres ir, esperaban que ella dudara. Sí, bueno. A veces como que nos sorprenden ese tipo de respuestas, ¿verdad? Quiere cerrar algún trato o algo y sigue, a ver qué me va a decir. No, sin duda era la elegida del Señor. Ahí está la clave. Sí, entonces, porque yo como mujer, yo como que lo pensaría. Voy a una tierra extraña, güey. Un fulano que no conozco. Lo veo y si no me gusta me regreso. yo aquí veo el trato directo de Dios con Rebeca. El trato directo de Dios con Rebeca, poniendo paz en su corazón y tal vez hasta un sueño, ¿verdad? Pues vente, Rebequita, te está esperando el hombre que tengo para ti. Entonces, ¿qué corazón de Rebeca? Ahora, con todo y eso, Rebeca tenía lo suyo. Parte del parentesco de Labán le afectó después. Sí, ¿verdad? pero todavía no la vemos tan defectuosa. Sí, esa está perfecta. Y fíjense qué hermosa es la bendición con la que la despiden. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. En otras palabras, que el Señor te dé la victoria siempre. Y yo creo que eso tiene que ver también con que nos recordemos esa bendición tan particular con el que el Señor le dice a Moisés, enséñale a mi pueblo cómo bendecirse unos a otros, ¿verdad? Dice, ¿cuál era la bendición? Es el número 626 o algo así, donde dice el Señor te bendiga, resplandezca tu rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz. Así es. Cuando recordamos la oración de Jabes en 1 Crónicas 4:9 viene siendo lo mismo. Si tú me bendijeras, ensanchar mi territorio, me libraras de mis enemigos para que no me dañen. Y Dios le concedió todo. Entonces, creo que tenemos que entender que pedir de la manera correcta, esperar lo correcto, esta mujer estaba más que decidida. Esto viene de Dios. Ya voy a tener esposo, soy virgen, soy casadera. Llegó mi momento, vámonos. Y obedeció. Ahora, noten qué interesante es esto. A mí me gusta mucho esto porque Dios escoge para hacer crecer el linaje de su pueblo justamente la misma respuesta de alguien como Abraham. ¿Se acuerdan cuando Dios dice, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te daré? Y salió, obedeció a Abraham y salió sin saber a dónde iba. Esta actitud es la misma de Rebeca. Salió sin saber a dónde iba. Sí, va con Eliezer, pero ¿a dónde? Nunca había estado en Canaán, no sabía dónde estaba. No, y a mí lo que más me preocuparía es si yo no conozco al fulanito. Es que te pones a pensar, ¿no? Ya está grande, a lo mejor está feo, a lo mejor nadie lo quiere, a lo mejor... Sí, claro que sí, gordo, panzón y pelón, claro. O prepotente, majadero, No sabemos, No, ella no pensó ella en eso, ella pensó en casar. Ella confió en la promesa. A ver, si este suave. Imagínate nada más. Díganme si no es el sueño dorado de toda casadera temerosa de Dios. Eso, Escuchen. Oye, y díganme. Por los regalos no se fue. No creo. Pero vean, díganme si no es el sueño de toda mujer casadera, temerosa de Dios, el hecho de decir,
Dios le abrió las puertas hasta acá. Dios está confirmando. Este hombre le preguntó a Dios La continuidad. si yo era. Y entonces yo respondí, y sí soy. Pues, ¿qué hago aquí? Me voy con él. Pero a ver, pero realmente la rebeldía de hoy los hijos. Cuando hoy le dices a una hija o le dices a un hijo, mira, tengo una amiguita que tiene un hijo muy, muy propio, de una familia correcta, un hombre que ama a Dios, temeroso de Dios. Las hijas no se sujetan. No. Está pensando como... La cuestión aquí es cómo... Pero no todas tienen ese corazón. Yo no conozco una que se sujete. Bueno, a ver, esto vamos a terminar. A ver, vamos a terminar el pasaje y luego empezamos con los comentarios para que se dejen de grabar. Que vivimos por la vista. Y dice, entonces la bendijeron, ¿verdad? Ya se va con la bendición de su familia. Qué hermoso. Cuando alguien se cae, se va con la bendición de su familia. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, montaron en los camellos, siguieron al hombre. El criado tomó a Rebeca y se fue. Ahí viene el camino otra vez, semanas, ¿verdad? Lomo de camello, tal vez el camino largo y todo esto. Y se acaba lo reducen el tiempo y viene el 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, tal vez hasta orar, ¿no? A la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Ya se emocionó la muchacha. ¿A primera vista? Sí, y el criado había respondido, este es mi señor, este es el que va a ser tu esposo. O sea, como historia romántica es formidable, es hermosa. Ahora vean qué mujer tan pudorosa, tan correcta. Se tapó la cara. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Ya han visto las burkas, entonces nomás se le veían los ojos. ¿Qué hojas? Los ojos azules que tenía. Además se bajó de Unos ojos caballo. hermosos. Porque el criado va y le cuenta a Isaac, fíjate que ya te traje mujer porque tu papá me mandó. Sí, le platica todo. De haber contado detalles exactos, ¿no? ¿Qué hace Isaac? Noten ustedes, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¡Qué boda! ¡Qué desposorio! ¡Qué fiesta de 8 días! ¡Qué nada! Se la llevó a la tienda. No nos platican lo del bodorrio, pero a lo mejor sí hubo un bodorrio. Pues no sabemos cómo ha estado. Podría ser. Lo importante es que ya tenía mujer. Y la aceptó. Ahora también podemos ver que Isaac como que pudo haber pensado, ¿no? ¿Y por qué mi papá me trajo esto? No era un hombre de carácter, ¿cómo se llama? Rebelde. No, exactamente, obedeció inmediatamente. Mi papá dijo, la trajo Dios. Espérame, un día mi papá me va a sacrificar allá arriba y Dios detuvo su mano. Seguramente esta mujer también me la está mandando Dios. Ven para acá, mamacita. Porque ahora presenta a alguien, ni se caen bien. Bueno, entonces aquí con esto terminamos este capítulo. Y bueno, vamos a los comentarios y vamos a todo. Primero vamos a orar. Tiene muchos. Sí, primero vamos a orar para que se cierre el video. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta enseñanza que tú nos permites ver en tu palabra. Qué hermoso, Señor, que podamos inclusive enseñar así a nuestros hijos y a nuestras hijas ese temor tuyo, ese respeto, para que puedan encontrar familias que tú formas desde la eternidad. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vengan los comentarios.